Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén, gloria a Dios. Sí faltan los signos de interrogación, pero te pido que ignores esa parte. Entonces, ¿por qué hablar en lenguas? ¿Por qué hablar en lenguas? Mira, hemos estado hablando los últimos días acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, bien podríamos decir que es el Padre de Jesús. El ángel que vino con María le dijo a María que sería madre del Hijo de Dios, del Redentor del mundo. Ella preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco marido. Y entonces el ángel le explicó, el Espíritu Santo te cubrirá con su favor, sí, con su sombra, perdón, y también con su favor, sí, por lo que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, Jesús dijo que él no hacía nada sino solo lo que el Padre le enseñaba. Literalmente su Padre, si hablamos acerca de quién lo concibe en esta tierra, pues es el Espíritu Santo. A través de él es que puede prepararse cuerpo en el vientre de María. A través del Espíritu Santo es que es guiado. Y a través del Espíritu Santo es que él obra en todo lo que hace. Por eso tuvo éxito en todo lo que hizo. Ahora, esto es precisamente lo que está buscando Dios hacer en ti y a través de ti. Hacerlo a través de que el Espíritu Santo te guíe, que tú lo escuches y sigas lo que él te habla. Amén. Quien es guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Esta persona no está siendo guiada a través de no matarás, no mentirás y cosas por el estilo. Esta persona está siendo guiada por una voz interna, ¿sí? Un ser que habita su interior, que la Biblia le llama Espíritu Santo, ¿sí? Y que existe exactamente desde siempre, junto con el Padre y junto con el Hijo. Amén. Jesús es guiado siempre por él. Dios pretende, la razón por la que el Espíritu Santo está en la tierra es para que tú seas guiado, ¿sí? A través de él, para que él te diga qué debes de hacer, para que él te recuerde todo lo que Jesús dijo, pero no solo para recordarte lo que Jesús dijo, sino incluso para darte la correcta interpretación de lo que Jesús dijo. Por eso es que hay tantas predicaciones, tantas enseñanzas que podrían parecer contradictorias entre ellas, porque algunas han sido dadas simplemente desde el intelecto de la persona, del predicador. En cambio, hay otras que han sido literalmente interpretadas por el Espíritu Santo. Estoy seguro que la mayoría de nosotros en algún momento en su vida ha tenido problemas por algún mensaje de texto. Mandaron decirle algo a alguien y esa persona lo interpretó de acuerdo a cómo él se sentía. Y como él se sentía, si se sentía triste, entonces así respondió. Si se sentía ofendido, entonces pensó que era una burla lo que le estabas mandando. Cuando tú hiciste el mensaje completamente pensando en ver cómo estaba, tratando de dar alguna información, jamás se te pasó por el corazón dañar o afectar a otra persona. Entonces el Espíritu Santo te ayuda a entender precisamente el mensaje que está escrito, porque no escuchas el tono con el que se dijo.
¿Sí? Tú lees la palabra y no percibes el tono, audiblemente no lo haces. No percibes a veces la intención. Y el Espíritu Santo puede tomar lo que la palabra dice y hablarte el tono con el que se dijo y la intención con la que Dios lo dijo. Esa es la importancia del Espíritu Santo. Él fue quien inspiró la Biblia en todo el mundo, usando a hombres, ¿sí? Pudo haberlo hecho él y en un instante, pero se tardó 1600 años utilizando a 40 personas para escribir lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Pudo haberlo hecho en un instante, pero siempre hace todo en este planeta utilizando personas. No trabaja de otra manera. Podría predicar el evangelio en todo el mundo y créeme que ya lo hubiera conseguido y ya lo hubiera convertido, pero no trabaja de esa manera. Siempre lo hace a través de personas. Esa es la importancia de que tú recibas, ¿sí?, al Espíritu Santo. Si eres creyente, nacido de nuevo, el Espíritu Santo ya está en ti, pero todavía no has obtenido, no has recibido todo lo que Él tiene para tu vida. Amén. Entonces, por eso es que el diablo hará todo lo posible para evitar que recibas, que creas en todo lo que el Espíritu Santo tiene para ti, ¿sí? Él va a tratar de todas maneras de que tú no recibas el don de hablar en lenguas espirituales. Ahora, hablar en lenguas, mis hermanos, es hablar directamente con Dios, directamente con Él. Y es un idioma que ningún ser humano conoce, porque no es un idioma, un lenguaje natural, sino que es sobrenatural. Nadie lo entiende. Y esto provoca que muchas personas, al no entenderlo, se burlen o les dé miedo, ¿sí? Y piensen que les está ocurriendo algo extraño, ¿sí? Es precisamente porque no usamos nuestra mente intelectual que el Espíritu Santo puede moverse. Él no viene a hablar a tu alma, te lo he enseñado en varias ocasiones. Tu alma, si allí no tiene el Señor comunión con ella, tiene comunión con tu espíritu. Y para darle información explícita, no lo hace a través de tu mente natural, sino a través del espíritu. Hablar en lenguas, hermanos, el hablar tiene mucha importancia. Es algo de lo que siempre les hemos enseñado, ¿sí? Ten cuidado con tus palabras. ¿Por qué? Porque las palabras vienen del espíritu, no salen de ninguna parte física. Sí, es verdad, hay cuerdas vocales, y estas cuerdas vocales, mis hermanos, vibran para que pueda salir esa voz. Pero el origen de esa voz, que por cierto no puedes verla porque tiene un origen espiritual, ¿sí?, habla desde la profundidad de donde están saliendo. Por eso la palabra dice: más que toda cosa guardada, guarda el corazón. De allí sale la vida, ¿sí? Es algo espiritual. Así que Dios, para comunicarse contigo, lo que ha hecho es darte este lenguaje, que es el lenguaje del cielo. Los judíos piensan que el lenguaje del cielo es el hebreo. En serio, si tú platicas con ellos y ellos dicen: Dios habla hebreo, y es el idioma de los ángeles y es el idioma de Dios. Pero la realidad es que el idioma de Dios no es ningún lenguaje humano, ¿sí? Es algo espiritual. Esta es una herramienta a través de la cual Dios puede hablar a ti, a tu corazón, a tu vida, y que tú te enteres de sus motivos, propósitos, planes, sin que el enemigo pueda intervenir. Él no escucha, él puede escuchar, pero no lo entiende. Como lo vamos a ver, este es un lenguaje solamente entre Dios y tú. Podría hablar con otros 7,500 millones de seres humanos, pero ha decidido hablar solo contigo. Es una plática personal, ¿sí?, que te va a revelar cosas que de otra manera no podrías aprender. Así que lo hace para que el enemigo no se entere de cuáles son los planes de Dios, ¿sí?
Cuando Dios dijo, este es mi hijo amado, Satanás inmediatamente entendió de qué se trataba y siguió a Jesús hasta el desierto. Tú lo recuerdas, empezó a preguntar, si tú eres el hijo de Dios, a ver, demuéstralo, porque según yo lo matamos hace 30 años en Belén. Y entonces cuando vio que sí era el hijo de Dios, entendió que no lo habían matado. Y a partir de allí, Satanás y todos los demonios, cada vez que Jesús se encontraba con ellos, les decía, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Sabemos que has venido de Dios. Y Jesús le tocaba callarlos constantemente, porque ellos entendieron el mensaje del cielo. Por 30 años el mundo no se dio cuenta de que el Mesías se había salvado en Belén. Y después de 30 años se entera el enemigo que está vivo. Y a partir de ahí empieza a tratar de afectarlo, de matarlo, de hacerlo fracasar en su ministerio. Pero lo que provocó que Jesús siempre tuviera éxito fue la confianza en su Padre Celestial, que podríamos incluso decir que es el Espíritu Santo. Decir que el Espíritu Santo es su Padre, mis hermanos, no quiere decir que el Padre no sea su Padre, ¿sí? No quiere decir nada de eso, sino que nos revela cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios en una sola persona. Amén. Ahora, Dios quiere comunicarse contigo. Tiene planes que todavía no puede revelarte. Porque si Él revelara exactamente cuál es el plan y el propósito contigo, el enemigo trataría de detenerte. Se ha dado cuenta de 2 o 3 detallitos de tu vida. Sabe que eres importante y entonces está empezando a poner piedritas en el camino para que no avances, para que no logres tu propósito. Lo hace de diferentes maneras. Todo por si acaso eres alguien muy importante. Pero a través del hablar en lenguas, Dios habla a tu espíritu y revela todo el plan que tiene para ti. Incluso aunque no lo interpretes, ese plan, todo lo que Él revela, queda guardado en tu espíritu. Y en los próximos meses, años, este mensaje va siendo revelado a tu mente natural, de tal manera que tú sí sabes qué es lo que tienes que hacer. Amén. Así que la capacidad de hablar en lenguas es un don de parte de Dios, es un regalo. No es la consecuencia de haberse portado bien. Es un regalo simplemente porque eres su hijo. Nada más. ¿Sí? Y además es una señal del poder de Dios en ti. Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran el evangelio en todas partes. Y les dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Pastor, y si no se bautiza no será salvo, créemelo. Aunque no se bautice sería salvo. El bautismo es un paso de obediencia por haber creído. Si creíste, pues te bautizas. No puede existir alguien que crea y diga, pero de todos modos yo no me bautizo. Pero en sí el bautismo no te salva. Algo yo sé, vas a encontrar personas que van a decir que sí, pero no es verdad. No es posible que el agua natural la pongas a la misma, le des la misma importancia que la sangre de Jesús en la cruz. Así que el ladrón que fue crucificado con Jesús no fue bautizado, pero creyó. De hecho, la palabra dice, el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. No dice, y el que no crea y no se bautice, porque se sobreentiende que si cree, pues se bautiza, y que si no cree, pues no se bautiza. Por eso es que no hace la aclaración posteriormente. Entonces, una de las señales de los verdaderos creyentes incluyen hablar en lenguas. ¿Sí? Fíjate bien, Marcos 16, verso 15 en adelante, por favor. Marcos 16, verso 15 en adelante. ¿Sí? Dice la palabra. Y les dijo,
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, pero si se bautiza, entonces de todos modos sí puede ser salvo. No, no dice así. El que no creyere, ese será condenado. Ahora, verso 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Y además, ¿qué? ¿Quién puede echar fuera demonios? Todos. Estas señales siguen a todo aquel que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, por creerlo, no por portarse bien, por creerlo, ¿sí? Echará fuera demonios. Tu servidor creció en una iglesia donde creíamos que solo algunas personas muy especiales tenían el don de echar fuera demonios. Así nos lo enseñaron, ¿sí? Y como así nos lo enseñaron, cada uno de nosotros, pues pensábamos, seguramente yo no tengo ese don, ¿sí? Conmigo no funcionará. Pero la realidad es que es para todos. Todos pueden echar fuera demonios, ¿sí? Pastor, me da miedo. Pues debes de saber que Satanás, tú le das miedo. Gracias, ¿sí? Tú le das miedo a él. Todo porque tienes a Cristo dentro de ti. Él no cree que eres tú el que lo vas a echar fuera. Él cree literalmente que es Jesús en ti quien lo va a echar fuera. Por eso te tiene miedo. No te tiene miedo, te tiene terror, ¿sí? Cuando la Biblia dice resistid al diablo y éste huirá de vosotros, ¿sí? Huir quiere decir alguien que corre aterrorizado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, verso 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Déjame decirte, este es el resultado de que el Espíritu Santo esté en ti. Es el resultado de ello. Ahora, el verso 19, fíjate lo que nos enseña. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿A quién seguían las señales? A la palabra, ¿sí? Confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es necesaria la palabra de Dios y es necesaria la ayuda del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Señor les ayudaba. ¿Cómo les ayudaba? A través de su Santo Espíritu. Siempre ha trabajado Dios de esa manera. Dios hablando la palabra saliendo de la boca de Dios, ¿sí? Dando la orden de lo que se va a hacer. Y el Espíritu Santo trabajando para que se haga lo que la palabra dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra llegó a estar desordenada y vacía, ¿sí? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Y dijo Dios, fíjate cómo trabajan. Dios habla algo. Siempre tenemos que saber qué es lo que Dios está hablando. Y dijo Dios, y lo que salió de la boca de Dios, por eso se llama el Hijo, porque sale del interior de Dios, ¿sí? Sea la luz. Esta palabra dio la orden de lo que Dios esperaba. Y el Espíritu Santo toma esa palabra, ¿sí? Y con esa sustancia, debes de saber que todo está hecho de la palabra. De la misma manera que este lugar está construido de concreto, ¿sí? Todo el universo está construido de un material que se llama la palabra. La palabra, ¿sí? Por eso dice, la fe es la sustancia, la materia prima, el material con el que se construye todo en el universo.
El Espíritu Santo tomó esa sustancia y con esa sustancia creó la luz. ¿Sí? El Espíritu Santo necesita palabra de Dios. El Espíritu Santo no trabaja con palabras humanas. El Espíritu Santo no trabaja con ideas humanas. Trabaja con la palabra. La toma y crea aquello que la palabra ordenó. Por eso Dios dice que todo fue construido, hecho, creado por medio de la palabra, y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo está construido, ¿sí?, de ese material. Tú mismo estás construido de ese material, has sido creado con ese material. Así que la palabra es lo que salió de la boca de Dios, lo cual es muy importante. Y el Espíritu Santo toma esa palabra y empieza a crear lo que tú dijiste, lo que la palabra de Dios dijo a través de tu boca. ¿Sí? Por eso dice la palabra, ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Qué crees que predicaron? No, pues yo me imagino que el Señor pues los ha de amar. No predicaron sus ideas, cómo concebían a Dios. No predicaron la tradición de la ley o de la tradición de la iglesia que estaban haciendo, que estaba naciendo. Eso así lo dije. Entonces, ellos predicaron la palabra. Una vez que ellos hablaron la palabra, el Señor les ayudó y confirmó esa palabra con las señales que seguían a la palabra. ¿Qué señales siguen a la palabra? Bueno, cuando la palabra habla de sanidad, ¿sí?, las señales siguen a esa palabra de sanidad. ¿Cierto? Entonces, como estás hablando sanidad, la señal tiene que ser la salud de alguien, sanar a alguien. Como tú estás creyendo provisión, entonces la señal que sigue a la palabra es provisión. Debes de estar consciente de la intervención del Espíritu Santo a través de la palabra que estás hablando. Entre más consciente seas, menos hablarás cosas que no están escritas en la palabra. Amén, hermanos. Así que todas estas señales que seguirán a los que creen son los mismos dones, los mismos regalos que Dios le ha dado a cada uno de nosotros, porque tú y yo hemos creído. Todo esto se manifiesta a través del Espíritu Santo, el cual nos sigue a todas partes. No importa que estés del otro lado del mundo, cuando hables la palabra allá, el Espíritu Santo, que también es omnisciente, ¿sí?, que también es todopoderoso, omnipotente, ¿sí?, y que también es omnipresente y puede estar en todo lugar, tomará lo que dijiste de la palabra que salió de tu corazón, que dijiste con fe, con certeza, con seguridad, y provocará que exista aquello, ¿sí?, que tú mencionaste de la palabra. Ahora, esto es lo que hace Jesús. Jesús nunca trabaja sin el Espíritu Santo. Jesús no ha hecho ningún milagro cuando llega con Juan el Bautista. Este lo bautiza, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, estoy complacido con él. Y entonces el Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre Jesús y permaneció en él. Ahora Jesús puede hacer milagros. Sin el Espíritu Santo no hubiera sido posible que Jesús hubiera hecho algún milagro. Amén, hermanos. Entonces, toda maravilla, toda señal, todo milagro, Jesús ahora lo puede realizar porque el Espíritu Santo está dentro de él. Ahora lo que él hable, hay alguien que tomará esa palabra y la hará verdad en el mundo físico, la hará realidad en el mundo físico, porque así fue construido este planeta. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, acompáñame a Juan capítulo 4, verso 47. Capítulo 4 de Juan 47. Dice la palabra, está hablando de un siervo del rey. Y dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a Jesús
y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este no es el centurión romano. Este sí le dice: tú sí, por favor ven, baja y sana a mi hijo. Verso 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Sí? A menos que veas señales vas a creer. Verso 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús entonces da una señal. Dice, verso 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En el momento que hay fe a una palabra que ha sido dicha por Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar sobre esa palabra que se acaba de decir. Sin el Espíritu Santo esto no es posible, porque Él es quien hace realidad todo lo que la palabra de Dios dice. Él es el que materializa, es la palabra que estaba buscando. Materializa la palabra que Dios ha dicho, la hace suceder en el mundo natural, de tal forma que cuando no somos conscientes del Espíritu Santo en nosotros, es imposible que pueda trabajar en nosotros y a través de nosotros. Ahora, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La creyó, por eso se fue, ya no insistió. Verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive, tu hijo vive. Verso 52. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Verso 53. El padre entonces entendió. Imagínate, había viajado bastante tiempo, incluso llegó al día siguiente, pero la sanidad no fue hasta que él llegó. La sanidad ocurrió en el momento que él creyó. En el momento que él creyó, el Espíritu Santo, que es omnipresente, pudo estar al mismo tiempo en su casa con su hijo y lo sanó. La palabra que Jesús había dicho y que este hombre había creído materializaron la sanidad en la vida del hijo de este hombre. Ahora, verso 53 dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Creyó él con toda su casa. Todo esto es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de una persona que cree la palabra. El Padre ya habló la palabra, ¿sí? La tienes en tus manos. La palabra necesita salir desde tu corazón en fe, creída. ¿Estamos de acuerdo también, hermanos? Sí. Y una vez que la has creído, el Espíritu Santo toma esa palabra y la materializa, la vuelve verdad. Por eso te he dicho que solo la palabra es la verdad. Tu problema no es la verdad. Lo que es la verdad es la palabra. Pero ¿y entonces por qué me está pasando esto? Porque no estás creyendo la verdad. Y el Espíritu Santo, Dios mismo, para poder hacer su voluntad en ti, necesita primero que creas la palabra, para que el Espíritu Santo tenga con qué trabajar la sustancia, la materia prima con la cual va a crear aquello que tú has decidido creer. Entonces, es allí donde puedes agradecer a Dios lo que el Espíritu Santo haga. Amén. Entonces, muchas personas primero quieren ver a Dios operando antes de aceptar el mensaje del Evangelio, y no funciona así. Dios te ha dado la palabra, el Hijo, y el Hijo te ha dado al Espíritu, el Espíritu Santo, y los tres, que son un solo Dios, obran a favor de ti, materializando lo que el Padre habló,
lo que la palabra dijo, ¿sí? Lo que el Espíritu Santo sabe que creíste. ¿Por qué no? ¿Por qué entonces si Dios sana, por qué no me sana? Porque tienes que creerlo para que tengo que creer que la palabra, porque esa es la sustancia. Todo está hecho de la palabra. Este lugar, aunque es de concreto, está hecho de la palabra. ¿Sí? La palabra hizo aparecer todo lo que podemos ver ahora a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, te lo he dicho en otras ocasiones, atravesó el océano, viajó hasta Australia, incluso a Europa, casi todos los países de Europa, a toda América, a algunos países de Asia, y desde allá nos trajo los recursos, porque tenía una sustancia, y esa sustancia se llama palabra de Dios. Amén, hermanos. Nada se hace con dinero, todo se hace con la palabra de Dios. Ahora, los creyentes, cuando se llenaron del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y otros, porque no entendieron el mensaje, no entendieron qué decían, se empezaron a burlar de ellos y empezaron a decir, lo que pasa es que están borrachos. Están borrachos. Por favor, Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la evidencia? Nadie dice, y allí lo vimos, allí estaba el Espíritu Santo, porque no se podía ver. Entonces, ¿cómo saben que fueron llenos del Espíritu Santo? Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Un lenguaje distinto. Te lo he platicado. Es un lenguaje que tu servidor, como tú, si tú quieres, tiene directamente con Dios. Es un lenguaje que tiene que ver entre el Señor y yo, como entre el Señor y tú. Cada vez que no sé qué hacer, cada vez que no sé cómo enfrentar una situación, empiezo a orar en lenguas, y mi Padre entiende perfectamente lo que estoy diciendo, aunque si tú te acercaras, tú no entenderías nada de lo que estoy hablando. El enemigo viene y trata de entender qué está diciendo, pero es un mensaje clave, secreto, entre Dios y yo. ¿Alguno de ustedes ha aprendido a hablar con F? Sí, bueno, aparte de mi esposa, ¿alguien más sabe hablar con F? Bueno, no es tan difícil entenderlo. Esto es un mensaje similar, donde solo ciertas personas que saben hablar así pueden entender lo que estás diciendo. En una ocasión mi esposa me quería dar un mensaje, pero había una persona que no quería que se enterara de lo que me quería decir, y me preguntó, ¿sabes hablar en F? Y la persona que estaba ahí, que ella no quería que entendiera el mensaje, dijo, yo sí. Y dice mi esposa, qué bueno que me lo dijiste, porque ella no quería que se enterara. Ok. Es exactamente lo que Dios hace. Dios te responde a través de ese lenguaje. Es entre Dios y yo. Ha habido momentos de miedo, momentos difíciles, momentos donde no sé qué hacer, y entonces me aparto un poco y empiezo a hablar con Él, y puedo entender qué es lo que mi espíritu está orando, que no es algo que a mí se me hubiera ocurrido. Él está orando algo que yo no pensé que era mi primera necesidad. A veces yo estoy pidiendo, Señor, suple para esto, y de pronto mi espíritu empieza a orar. El Espíritu empieza a interceder por mí. Y entonces
hablan lo que realmente necesito. Y viene la respuesta de parte de Dios. Pero sin embargo, en el verso 13, mira lo que ocurrió. Verso 13, por favor. Mas otros, burlándose, decían: están borrachos, están bien borrachos, por eso no se les entiende lo que dicen. Esto no es una blasfemia contra el Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo, Dios entiende que no le entiendan. Cuando alguien no entiende, Dios dice: es que no es para que ustedes lo entiendan, no es un mensaje para ustedes, es un mensaje entre mi hijo y yo, entre mi hija y yo. Amén. Entonces, Jesús les había dicho: hay muchas cosas que todavía quiero decirles, pero no las van a entender. Y una de esas cosas es lo que el Espíritu Santo quiere revelarte a ti, de lo que Jesús te quería decir o te ha querido decir. Juan 16, verso 12 en adelante, por favor. Juan 16, verso 12 en adelante. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es que si les explico no lo van a entender. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu que materializa la palabra de Dios, Él os guiará a toda la verdad. ¿Sí? Él te va a decir la verdad acerca de tus finanzas. Él te va a decir la verdad acerca de tu salud. Él te va a decir la verdad acerca de tu familia, acerca de tus hermanos. ¿Sí? Él te va a decir la verdad acerca de cualquier cosa. Y dice la palabra: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo habla a Dios y le dice: mira, Porfirio piensa que necesita recursos. No necesita recursos, necesita sabiduría. Eso es lo que le hace falta. Él piensa que lo que hace falta es dinero, lo que hace falta es una persona que se encargue de esto, de aquello, pero no es cierto. Lo que a él le falta es sabiduría. Te pido, Padre, que le dé sabiduría. Y el Espíritu, el Padre habla al Espíritu y dice: en este momento le doy sabiduría a mi hijo, entendimiento de cómo funciona el mundo espiritual. Y entonces estoy recibiendo sabiduría solamente por hablar en lenguas. ¿Sí? Y de esa manera encuentro una respuesta para todo lo que Dios quiere para mi vida. Ahora, verso 14, fíjate bien. Dice: Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, cosas que tú y yo no entendemos, no sabemos, el Espíritu Santo viene y te revela, ¿sí?, todas esas cosas que no habías podido entender, hasta esta noche. Ahora, verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, ¿sí? Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que es una conexión directa con Dios. Es como un celular que solo tiene un solo número. ¿Sí? ¿Has visto los interfón? Solo es una línea, no puedes llamar a nadie más que a la persona que está del otro lado de esa línea. Alguien toca la puerta y en el interfón alguien dice quién es o qué se le ofrece. Esa persona no puede decir: oiga, de allí no le podría marcar a mi familiar. Él diría: no, esto es un interfón, es solamente una línea de dos. No es solamente existe para nosotros dos. De aquí yo no puedo hacer llamadas a ningún otro lugar. ¿Alguien está comprendiendo eso? Entonces el Espíritu Santo es la conexión entre Dios y tú para recibir lo que realmente necesitas. Ahora, la palabra habla acerca de esto. Hay iglesias donde todo cae en desorden. Todo esto se debe de hacer de manera ordenada.
El hablar en lenguas es una comunicación solo con Dios. Dios dice que busques interpretarlo. ¿Para qué quiere que busques interpretarlo? Bueno, quiere que busques interpretarlo para que tu entendimiento también tenga fruto. Porque si nada más escuchaste las lenguas, tu espíritu sí entendió. Y tu espíritu en algún momento te vas a dar cuenta cómo avanzas a ciertas cosas correctas y dirás, bueno, ¿cómo las estoy haciendo? Ni siquiera me doy cuenta, porque tu espíritu sí entendió el mensaje. Pero tu mente, en tu alma, ha quedado sin fruto. Ella no sabe qué está sucediendo. De repente dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie me informó de esto? Porque es algo entre Dios y tu espíritu. Pero cuando tú interpretas la lengua, el espíritu, tu espíritu le comunica al alma, es a la mente, ¿sí? Ahí ya recordarás, en tu alma está tu mente y le va a revelar todo la información que el Padre ha dado, de tal manera que en tu mente tú entenderás perfectamente esto. Fíjate, 1 Corintios 14:39. 1 Corintios 14:39. Dice la palabra: así que, hermanos, procurad profetizar. Y además, ¿qué? No impidáis el hablar en lenguas. Hay iglesias donde está prohibido. Recuerdo una iglesia en esta ciudad que, bueno, fuimos de invitados a un evento que esta iglesia tuvo, pero esta iglesia no creía en el hablar en lenguas. Sí creía en el Espíritu Santo, pero no en el hablar en lenguas. Y una de las hermanas de nuestra iglesia pasó a orar y empezó a hablar en lenguas. Y el pastor de la iglesia tomó una Biblia grande, se acercó a la hermana y le dio un bibliazo en la cabeza, ¿sí? Y lo reprendió en el nombre de Jesús. Entonces, allí, este versículo no forma parte de las escrituras. Para ellos aquí no habló Dios. Aquí dice, no lo impidas, ¿sí? Así que si tú sabes interpretar tus lenguas y crees que es un mensaje de Dios, puedes hablar en lenguas de manera audible, pero nos vas a decir que dijo Dios. Nos vas a interpretar lo que el Señor dijo. Si no, no tiene caso, ¿sí? Porque tú saldrás edificado, pero nosotros saldremos confundidos. Sobre todo cuando hay gente que no entiende esto. Dirá, bueno, ¿y eso que se oyó qué es? Cuando la iglesia inició, créemelo, había muchas cosas que sucedían y algunas con cierto desorden, ¿sí? Y alguien preguntaba, pero eso ¿por qué fue? Me dio mucho miedo cuando escuché eso, ¿qué es? Y teníamos que decir, bueno, pues una explicación a alguien que no entiende nada acerca de la palabra. Era su primera vez en la iglesia y esto sucedió y no hubo interpretación, ¿sí? Entonces, por eso, si hay intérprete, entonces hazlo audiblemente. No hay intérprete, entonces hazlo en voz muy baja y que sea algo solamente entre tú y Dios. Amén. Más adelante, hermanos, seguiremos hablando del Espíritu Santo y también les voy a enseñar acerca de los otros dones del Espíritu. Amén. Para que también los conozcamos y sepamos muy bien cómo funcionan y para qué nos los dio el Señor. Ahora, verso 40 nos dice acerca del hablar en lenguas. Dice, no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Otro versículo dice, hablen 3 o 4 y los demás callen. Y si van a hablar 3 o 4 es porque va a haber 3 o 4 interpretaciones, ¿sí? Si no va a dar interpretación, entonces calle, dice la palabra. Amén. Entonces, si alguien de pronto un día se levantara y diera un mensaje en lenguas, lo que esperaríamos todo es, ahora viene la interpretación. Pero si no se diera la interpretación, entonces tu servidor al final le diría, mire hermano,
hermano, hermana, depende de quién ahí lo haya hecho. Si va a dar un mensaje en lenguas, entonces tiene que interpretarlo para la iglesia. Pero si no lo puede interpretar, entonces hágalo en voz baja. No hay problema, ¿sí? A menos que en ese instante haya recibido el don, que eso también puede ocurrir. Y a veces uno, cuando quiere callarse, aprieta la garganta y sale algo mucho más fuerte. Amén. Entonces, nuestro lenguaje sagrado, hermano, podemos ponerlo en práctica de una manera decente y con orden, ¿sí? Dios habló de esto. Nadie deberíamos de sorprendernos, ¿sí? Isaías 28, verso 11, por favor. Isaías 28. Dice la palabra: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Pero es, pastor, es que es como una repetición, repite casi la misma sílaba. Sí, porque no es un mensaje para la mente humana, es un mensaje para Dios. Algunas personas me lo han dicho a mí: ¿por qué nada más repite una sílaba? Y está repite y repite y repite. Porque a fin de cuentas es un mensaje para Dios. Puede ser algo muy extenso y sucedió que es un mensaje pequeñito. Y puede ser que haya sido algo pequeñito con un mensaje muy extenso, ¿sí? No tiene nada que ver con el lenguaje natural. Ahora, el verso 12, hablando de las lenguas, dice: a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Esto trae descanso. En medio de los problemas, esto trae descanso, ¿sí? Trae paz. En medio de un problema donde no has podido dormir, ¿por qué no pruebas a hablar en lenguas? Solo un momento, y una paz empieza a invadir tu ser. De pronto ni siquiera te vas a dar cuenta en qué momento te quedaste dormido, ¿sí? Ahora, 1 Corintios 14:2. Esto es lo que te estoy diciendo, mira. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Por qué la misma sílaba siempre? ¿Por qué no te está hablando a ti, hermano? No es contigo el asunto, ¿sí? A lo mejor el hermano habló en voz alta, debió haberlo hecho en voz más baja, pero bueno, la verdad es que la Biblia no dice cuántos decibeles. Entonces, si lo alcanzaste a escuchar, no era un mensaje para que lo entendieras tú, era un mensaje para que lo entendiera Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie, a menos que tenga el don de interpretación, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Qué cosa tan rara. ¿Sí lo escuchaste? ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Verso 7. Dice la palabra: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Si no lo interpretas, nadie va a entenderlo, porque es un mensaje entre tú y Dios. Y si es algo entre tú y Dios, pues entonces déjalo en lo privado, tú solito y el Señor. Deja que el Espíritu Santo se encargue de ti. Amén, hermanos. Ahora, verso 14. Verso 14. Dice la palabra: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu, no mi alma ni mi cuerpo, sino mi espíritu ora, pero mi alma, mi entendimiento queda sin fruto. Oré en lenguas un buen rato, ¿sí? Y
Ahora, alguien me pregunta, bueno, pero ¿qué dijiste con Dios? En mi mente digo, no sé, no lo entendí, pero mi espíritu es el que ora, ¿sí? Ahora, verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, aunque voy a hablar en lenguas, tengo que hablar y decir, Señor, antes de empezar a orar en lenguas, tengo este problema y la verdad no sé cómo enfrentarlo. De verdad necesito de tu sabiduría para poder hacer frente a esta situación. Y entonces empiezo a hablar en lenguas, ¿sí? Oro con el entendimiento acerca de que no sé qué hacer, pero oraré también con el espíritu, dice allí. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, ¿sí? ¿Alguien puede también cantar en lenguas? Claro que sí. Verso 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Es decir, estás hablando en lenguas y obviamente, acuérdate, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y cuando glorifique y agradezca a Dios la respuesta, el que te está escuchando, dice él, ¿cómo? ¿En qué momento se va a dar cuenta de que terminaste la oración? Para dar gracias, ¿sí? Entonces, él no sabe lo que has dicho. Verso 17, sin embargo, tú con tu espíritu, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Si yo te escucho hablar en lenguas y no sé de qué se trató el mensaje, pues yo no salgo edificado. Tú sí sales edificado. Esa es la ventaja también de hablar en lenguas. Tú sales edificado por el hablar en lenguas, pero los que te escuchan no, ¿sí? Así que no es, el hablar en lenguas no es para nosotros ni es para los demás, como para comprenderlo, ¿sí? Sino con el único propósito de conversar con Dios. Amén. El Espíritu omite, ¿sí? El Espíritu Santo omite tu mente intelectual, a menos que te dé la interpretación, el don de interpretación de lengua, que la Biblia dice que todos lo podemos pedir. De eso también vamos a hablar. Algunos dicen, no, solo puedes tener uno o dos o algún don del Espíritu. No es así. El Espíritu Santo lo tienes dentro de ti y Él puede tomar de cualquiera de los dones, de sus dones, para que lo manifiestes en el momento preciso. Imagínate que estás en el hospital, varios enfermos, y el Espíritu Santo te da el don de palabra de conocimiento y empiezas a decir, este tiene artritis reumatoide, este tiene problemas del corazón, el Señor me lo acaba de revelar, y este tiene este otro problema y este otro problema. Y la gente te dijera, bueno, ¿y qué hacemos? No sé, no, yo nada más tengo el don de profecía, el don de palabra de conocimiento, perdón. Pero seguro Dios querrá algo más. Pues yo nada más tengo ese don. Entonces no serviría de nada. El Espíritu Santo toma el don, ¿sí? Y obra a través de ese don y a través de cualquier persona según la necesidad que se está presentando. No te quedes con la idea de yo nada más tengo este don y ya. No. Tienes al Espíritu Santo, el cual da a cada uno como Él quiere, en cada situación. En ninguna parte de la Biblia dice es para toda la vida, nada más el que te dieron y ya. De hecho, si nada más fuera uno, ¿por qué Pablo dice que busquen hablar en lenguas? ¿Por qué Pablo dice que busquen el don de interpretación de lenguas? ¿Por qué Pablo dice que busquen todos profetizar? Pero Pablo, ¿qué no sabes que nada más uno o dos son los únicos que yo puedo tener? Pero no tantos, Pablito, no, pues no te pongas en ese plan, ¿sí? Entonces, Dios no va a enseñar cosas importantes, cosas relevantes, ¿sí? A aquellos que todavía son bebés espirituales, no lo va a hacer, ¿sí? Lo va a hacer a quienes ya entendieron
que necesitan una palabra de Dios, que la declaran con fe, con su propia boca esa palabra, y que el Espíritu Santo toma esa palabra para hacerla realidad, para materializarla. ¿Sí? Isaías 28, verso 9 al 12, por favor. Isaías 28, verso 9. Dice la palabra: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Y pregunta: ¿a los destetados, a los que acaban de dejar la leche materna, chiquitos espiritualmente? ¿A los arrancados de los pechos? Verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Verso 11. Y lo que ya habíamos leído: en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. ¿Sí? A aquellos que son adultos espirituales, que comprenden la palabra, que entienden la importancia del hablar en lenguas. ¿Sí? Podemos ver una vez más 1 Corintios 14:2, por favor. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Nadie puede comprender intelectualmente, mentalmente lo que se dice. Nadie puede captar su significado, porque la persona está pronunciando verdades secretas, cosas ocultas. ¿Recuerdas cuando leímos acerca de que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman? Mas Dios nos lo reveló esto por el Espíritu. ¿Cómo lo hizo? A través de las lenguas. Las cosas ocultas, las cosas que muchas personas no pueden entender, se revelan a través de esta intimidad, de esta relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? A través de este lenguaje. Romanos 8:26. Voy a terminar en cualquier momento, por favor. Romanos 8:26. Dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabes cómo orar: Señor, ¿qué hago aquí? En ese momento que de verdad estoy que no sé qué hacer, ¿qué hago? Y empiezas a hablar en lenguas, y entonces el Espíritu Santo empieza a hacer la oración perfecta, la oración que a ti jamás se te hubiera ocurrido hacer. El Espíritu Santo la empieza a hacer. Debes de saber que mejor te voy a dar el año en que ocurrió esto. 1991. Tu servidor estaba en Morelia, todavía era estudiante de la Facultad de Leyes. Mi mamá me había dicho que en tal fecha iba a ir a Morelia, la ciudad donde estaba tu servidor, porque tenía una cita médica. Yo recordé muy bien la fecha, y un día antes me dormí pensando que mi mamá llegaría a la casa y que de allí iríamos a su cita médica, porque era algo así como a las 10 de la mañana. Entonces el autobús llegaría temprano, ella no iría tan temprano a su cita, iría a mi casa y de ahí saldríamos los dos. Pero desperté de pronto, ¿sí? Como una hora antes de que ella llegara. De pronto desperté y un miedo, algo vino a mi corazón, y en ese momento empecé a hablar en lenguas. Y el Espíritu Santo me dijo: tu mamá acaba de tener un accidente. Sí, está bien, pero no va a llegar a la casa. Se accidentó. Algunos de ustedes conocen a la hermana Domi. Ella te puede confirmar eso que te estoy diciendo. En algún momento va a regresar la hermana, vive en Uruapan, pero constantemente viene. Sobre todo que su hija va a dar a luz en estos próximos meses, entonces seguro vendrá. Y te autorizo a que le preguntes: hermana, ¿si es cierto eso? Para que veas que no te estoy mintiendo.
Me vestí rápido y salí corriendo hacia la central de autobuses. Cuando llegué a la central le pregunté, oiga, ¿sabe de algún autobús que se haya accidentado? Y la persona que me atendió dijo, no, yo no sé de nada. ¿Usted sabe algo? Y yo le dije, no, discúlpeme. Y entonces dije, ¿qué está pasando? Le dije, ya llegaron todos los autobuses que vienen de Lázaro Cárdenas. Y ella me dijo, todos los que tienen que haber llegado a esta hora ya llegaron. Y entonces yo sabía, todavía no era la hora. Entonces recuerdo que salí en la antigua central camionera de Morelia y salí a la parte de afuera. Y ahí volví a hablar en lenguas otra vez. Señor, ¿ahora qué hago? Y otra vez empecé a hablar en lenguas. Y el Señor me dijo, ve a la clínica. Ve a la clínica donde ella tiene su cita. Y estaba, bueno, si ustedes recuerdan, la antigua central de autobuses no está tan retirado de la principal clínica del Seguro Social. Sí, hay unas cuadras, unas 4 o 5, pero no es algo que no puedas recorrer rápidamente. Llegué al lugar donde yo sabía que ella tenía cita. Recorrí toda la sala de espera y no había nadie. No quise ya preguntar más nada. Salí en aquel tiempo, sí, para aquellos que lo recuerdan, esta ala del Seguro Social tenía unos escalones que daban a la avenida Nocupétaro en aquel tiempo. De hecho, mucha gente de Morelia va a escuchar esta enseñanza y va a recordarlo, que tenía esas escaleras. Yo salí a la puerta de salida del Seguro Social y empecé a hablar en lenguas otra vez y dije, Señor, ¿y ahora? Y no escuché ya más nada, no entendí ya más nada. De pronto un taxi se estacionó enfrente y bajó la hermana Domi con una abertura en la frente como de unos 10 centímetros y me asusté. Después salió mi mamá. Mi mamá no traía ningún daño visible. Y después salió otra hermana que ya está con el Señor, ¿sí? La hermana Obdulia, algunos también habrán conocido. Y entonces cuando ella sale, le digo, mamá, ¿qué pasó? Y ella dice, veníamos con el hermano José, que también ya está con el Señor, más conocido como el hermano Paisa. Veníamos con los hermanos, pero el hermano José se durmió y perdió el control de la camioneta y nos volteamos. Y de pronto reaccionó y dice, pero ¿por qué estás aquí? Y le dije, Dios me dijo que tuviste un accidente. Y recuerdo la reacción de las tres volteándose a ver y dijeron, Dios le dijo, sí. Y él me dijo que te esperara, bueno, me hizo que te esperara aquí. Y me acuerdo bien que ella se le salieron las lágrimas y empezaron a agradecer lo que el Señor había hecho. Todo por hablar en lenguas. Esta comunicación entre el Señor y yo. No existían celulares en ese tiempo. Bueno, a lo mejor ya había, pero créemelo, aparte de que no eran muy buenos, para comprar uno se necesitaban recursos y tu servidor era un simple estudiante. Así que no había manera de poderme comunicar. Si hasta hoy en día a veces no te puedes comunicar en carretera con algunas personas, imagínate en aquel tiempo, 1991. Pero lo que quiero enseñarte es cómo el Espíritu Santo a través de las lenguas te va revelando, te va diciendo todo lo que necesitas saber. Algo que mi mente jamás lo hubiera podido discernir. Algo que de otra manera era imposible enterarme hasta que ellos hubieran llegado a la casa de tu servidor. Ahora, dice la palabra, estamos en el 26, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Debes de saber que esta palabra, debilidad, también significa enfermedad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, yo no sabía cómo orar. ¿Cómo oras de algo que no sabes? A ver, pídele a Dios acerca de algo que no sabes. Pues no se puede. Pero el Espíritu Santo, ¿sí?, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27, por favor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Sí, verso 28, este te lo sabes de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Así que nosotros tenemos dentro el Espíritu Santo. Amén. Y está esperando ansiosamente, más de lo que tú lo esperas a Él, tener esta comunicación, esta capacidad de comunicación contigo. Amén.